Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Hugo, ¿qué tal? Vamos a hablar del Exorcista, de William Friedkin, que es un director que, como sabes, acaba de fallecer recientemente y que bueno, dejó una huella en el cine de los años 70, una huella clave en el cine de los años 70, con distintas aportaciones a géneros que él mismo refundó, podríamos decir que refundó, por lo menos en el caso concreto de la película de la que vamos a hablar, en El Exorcista, y también en el caso de la película anterior que había rodado ya en los años, siempre en los años 70, que es The French Connection, contra el imperio de la droga. Ambas películas lo que hicieron fue, de alguna manera, no solo actualizar, sino replantear la narrativa y la disciplina, los códigos de los géneros más tradicionales de Hollywood, para, de alguna manera, actualizarlos, pero también para darles un mayor calado desde el punto de vista de contenido, llevándolos más allá de la manera más básica o más sencilla de la explotación del género en el audiovisual estadounidense. Antes de nada, Hugo, voy a hacer los dos avisos, ya los conoces seguramente. Primero, que esto es la revista Acción, es un vídeo mensual de la revista Acción, que se puede conseguir en kiosco, Acción Televisión, pero también Acción Cine, que, como digo, es mensual, se puede conseguir en los kioscos. Podéis solicitarla también en la dirección que os vamos a poner aquí en el vídeo, y que es una revista que combina un amplio despliegue de actualidad a través de entrevistas, opiniones, reportajes, noticias, críticas, estrenos y demás, con su parte de coleccionable, con la parte de fichas coleccionables, una revista que ahora lleva 8 pósters también coleccionables, y sus fichas coleccionables cada mes, y sus reportajes también de colección de actores, de géneros, etcétera. Que esto es un vídeo con spoilers, y esto sí tengo que decirlo, para que si alguien no ha visto El Exorcista, después no se llame a engaño, y que si os gusta podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Y vamos ya con El Exorcista, sigamos con William Friedkin. Pues, como digo, William Friedkin, un renovador de géneros, un actualizador de géneros, pero también un luchador por proponer cosas diferentes dentro de la, a veces, muy codificada y muy estricta propuesta que nos hace el cine de Hollywood, que además coincidió por época con una década dorada del audiovisual del siglo pasado, los años 70, y que hizo, como digo, aportes fundamentales en esa década, y no solo con The French Connection y con El Exorcista, sino también con películas, pues por ejemplo Carga Maldita. Carga Maldita, una película que te recomiendo que veas, Hugo, si no la has visto. Y se arriesgó mucho con A la caza, donde casi pone punto final a esa década de los 70 en tono de Requiem. Y después tiene una película policíaca que a mí me parece esencial del género, que es Vivir y morir en Los Ángeles. Pero no vamos a hablar ninguna de ellas, porque esto es un vídeo dedicado a El Exorcista, aunque sí que quería un poco trazar esa ligera línea en pincelada del aporte de William Friedkin, que es uno de los directores que después tuvo menos, no sé si llamarlo suerte o una mayor capacidad de adaptación al medio, que acabó de alguna manera diluyendo todo lo que era su componente de riesgo en los primeros trabajos, en su propia era dorada dentro de su filmografía, y que, bueno, sus últimas etapas pues son son un pálido reflejo de la era más dorada de sus películas, ¿no? Como digo, El Exorcista, una película que tiene la cualidad de ser una película fenómeno, y películas fenómenos hay en todas las décadas, por distintos motivos.
Por citar algunas, Ben-Hur es una película fenómeno, Casablanca es una película fenómeno, según la definición que yo le doy a este término. Pues por ejemplo, Lo que el viento se llevó es una película fenómeno. Son películas que marcan épocas, películas que marcan tendencia, películas que marcan cinefilia y que de alguna manera se quedan ahí como huella imborrable en la historia del cine, ¿no? Avatar en su momento fue una película fenómeno también, la primera entrega, y Encuentros en la tercera fase, Star Wars, etc. ¿Qué ocurre con esto de las películas fenómeno? Pues a ver, que en los años 70 había muchas, y sobre todo quizá había tantas porque la propia época las pedía. Quiero decir, tú habrás visto, Hugo, que hay una especie de intento de vuelta, de regreso constante, por ejemplo, al Exorcista, la película que nos ocupa, en distintos géneros. James Wan lo ha hecho con su saga de Expediente Warren, por ejemplo. Por poner un ejemplo de muchos. Hace relativamente poco se estrenaba 13 exorcismos, una película española. También se ha estrenado recientemente El exorcista del Papa. Es decir, hay una tendencia. Después están las seguidoras más claras, como puede ser El exorcismo de Emily Rose y demás, de todas estas películas de exorcismos satánicas y demás, de temática satánica y todo esto. Pero nunca están a la altura del original. Ocurre algo parecido, por ejemplo, con los tiburones. Ahora que estamos en época de veranito y tal, todos los veranos traen sus películas con tiburones. Incluso ha habido un fenómeno de desparrame absoluto gamberro del asunto, que es Sarnado, la saga Sarnado. Pero bueno, tienes otro ejemplo también relativamente reciente, que puede ser Megalodón. Y ninguna de ellas está a la altura de Tiburón, de Steven Spielberg. Lo mismo con Extraterrestres, a la altura de Encuentros en la tercera fase, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto se produce? ¿Por qué se genera esta especie de casi de frustración? De decir, intentamos replicar algo que era mágico en su origen y tal, pero no nos sale. Aquí hay dos factores a tener en cuenta que afectan, por supuesto, al Exorcista. El primero de ellos, que podría afectar al Resplandor, también otro clásico, que tiene muchos puntos de vinculación o de comunidad o de cercanía con El Exorcista, El Resplandor de Kubrick. ¿Por qué se produce esta especie de frustrante no reencuentro con la magia de estos originales de los años 70? Pues mira, yo tengo en la cabeza dos motivos. El primer motivo es que el público, nosotros, y no me refiero solo a la gente de mi edad, que vimos estas películas de estreno en los cines, sin que esto suponga ningún mérito especial por nuestra parte, porque simplemente nacimos en una época que nos permitió ver estas películas en los cines. Pero esto no es un grado, ni es una medalla, ni nada, es una casualidad de fecha de nacimiento, ¿vale? Sino, no solo para la gente que las vimos en los cines, sino para la gente que las habéis descubierto posteriormente, a través de otros medios. El primer encuentro con El Exorcista, ¿qué es lo que vale? No el que yo tuviera ese primer encuentro en el cine, y a lo mejor yo no sé qué edad tienes y tal, pero no sé, imagínate, a lo mejor tú te encontraste por primera vez con El Exorcista en vídeo, o en DVD, o en cualquier otro formato, o en televisión, o en una proyección, en algún tipo de sala, o vete tú a saber. Lo que interesa es el primer encuentro del espectador o espectadora con esta película. Ahí sí que ese es el que vale. Igual si fue en los 70 en su estreno, o si fue en los 80 o en los 90 o a partir del 2000. Me da igual. Pero ese primer encuentro tiene una cualidad como de virginidad por parte del espectador o espectadora, que es el que hemos perdido. Porque yo pienso que se ha perdido un poco la excepcionalidad del relato cinematográfico, de esos primeros encuentros que son los que realmente os llevan a vosotros a pedir estas videocríticas y os llevan a engancharos, digamos, a estas películas como nos estamos enganchados todos. ¿Por qué estas películas? Pues primero por nuestra relación con esa película. El Exorcista fue la primera. Claro, ¿qué ocurre? Para los que la vimos en el cine, lo que sí que es cierto que opera esa cualidad de ser la primera, más que los que de alguna manera podéis haberla descubierto, a lo mejor, pues tú imagínate que a lo mejor tú has visto, no sé si es tu caso, pero especulemos. Imagínate que a lo mejor tú viste El Exorcista después de haber visto
pues otra película de exorcismos posterior. Y descubres El Exorcista. Pero El Exorcista resulta que es otra cosa lo que tú habías visto antes. A lo mejor has visto Expediente Warren y después has visto El Exorcista. Y de repente te das cuenta de que El Exorcista tiene unas cualidades de excepcionalidad de las que a lo mejor carece esa otra película posterior. Y esto a qué obedece al segundo factor que yo quería destacar aquí, que no solo es el encuentro que tengamos cada uno por primera vez con la película, sino el momento en que se coció, se gestionó, se creó esta película. Y ese momento es clave. La década de los 70, la sociedad de los años 70, el momento que vivía el mundo en los años 70, y vuelvo a esquivar esa idea de excepcionalidad, esa idea de que en los 70 teníamos mejor música. A ver, la música de los 70 es buenísima, las cosas como son, y se sigue utilizando otra vez continuamente como referente. Pero no nos lo apuntemos como un mérito de los que vivimos en esa época que nos diferencie de los que hayáis nacido en épocas posteriores. Que estoy hablándote en ese término porque imagino que a lo mejor tú eres un poco más joven que yo, pero igual no lo eres y eres incluso más mayor que yo, con lo cual te pediría disculpas. Pero en cualquier caso, quiero decir, no arrojemos méritos de es que yo vi esto tal y eso tiene más mérito que tú, que la viste. No, es que yo viví en los 70 y tengo más mérito que tú, que no vayamos por ahí. Lo que sí que es cierto es que la sociedad de los años 70, por distintos motivos que no voy a entrar a comentar aquí ahora, porque este no es el lugar ni el momento, tenía un nivel de excepcionalidad en cuanto a la propia evolución de nuestra sociedad. No solo en España, donde se estaban produciendo muchos acontecimientos de carácter histórico, sino también fuera, y sobre todo en Estados Unidos, que era un poco la máquina de oferta de ocio audiovisual de ese momento. Y lo que sí que ocurría en los años 70 era un fenómeno muy curioso, y es que cada fin de semana, o casi cada fin de semana, se estrenaba una película fenómeno, o una película de especial excepcionalidad, una película totalmente diferenciada. No estábamos en la dinámica de sequelitis y de continuaciones y remakes y todo esto que tenemos ahora. Eran películas únicas que empezaban y acababan, pero más allá de eso es que abordaban una temática que para quienes de alguna manera estamos viviendo esa época, nos hablaban muy cerca de lo que nos estaba ocurriendo a nosotros. No solo a nuestro alrededor, sino en nuestro propio interior. Y en todo esto encaja perfectamente como un guante la película El Exorcista. Por eso esa dificultad, creo yo, de intentar replicar la fórmula del Exorcista en nuestros días, cuando evidentemente vivimos una época completamente distinta, honestamente ni mejor ni peor, en mi opinión, simplemente una época distinta y que tiene otras condiciones y otras influencias en la narrativa que se produce hoy en día. A partir de ahí, pues claro, intentar replicar la magia con los códigos que pudieran manejarse en los años 70, actualizándolos ahora y tal, no, eso es algo que hizo Friedkin, que pudo hacer Friedkin con el cine de terror, por ejemplo en El Exorcista, o con el cine policía con The Fresh Connection, porque la propia época en la que él estaba haciendo ese proceso, estaba ejerciendo esa influencia actualizadora, le generaba una serie de componentes sociales en su entorno que propiciaba el lanzar esa actualización. Y digo esto porque quizá los intentos de actualización que se están haciendo ahora de los grandes clásicos están tocados por ese error. Y es que cómo se están utilizando los códigos sociales que pueden influir en la narrativa actual, cómo se están utilizando, si se están utilizando bien o mal, para hacer para fabricar esa especie de reencuentro, de renovación y de refundación de géneros, que era un poco la fórmula que aplicó con mucho éxito William Friedkin en estas dos películas que estoy comentando. O sea, en El Exorcista y en The Fresh Connection. Entonces, no se puede replicar El Exorcista porque no estamos en los años 70 del pasado siglo XX. Esto es así, resumiendo. Y por lo tanto, esa película es hija de su época y tiene esa cualidad mítica de la propia época que la engendró. Y dentro de esa época, El Exorcista abordaba una serie de asuntos
donde era muy novedosa en el abordaje de los mismos desde el punto de vista visual, era muy impactante para el público de la época. Se cuentan casos, a ver, hay parte de leyenda urbana en todo esto, ¿no? Que si a alguien le dio un infarto, que si una mujer tuvo un embarazo, o sea, tuvo un parto prematuro viendo la película, bueno, estos son, ya sabes que forma parte, Hugo, de la leyenda urbana y tal, o que pudiera haber casos y demás. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que cuando tú veías El Exorcista en los años 70, te metías en un cine, sala oscura, pantallón grande, y de repente empezabas a ver aquella historia, chico, tú te metías un miedo en el cuerpo que es irrepetible. Es irrepetible. Es irrepetible para los que pueden ser más jóvenes que yo, los que son más jóvenes que yo, y se encuentran con El Exorcista en otras condiciones. Por ejemplo, yo tengo que decir, Hugo, que El Exorcista y El Resplandor son dos películas que yo cada año incorporo a mi plan de estudios de la asignatura de Historia 2 en la Escuela de Cine donde trabajo, para que mis alumnos analicen estas dos películas. ¿Por qué este empeño? Porque principalmente creo que están vinculadas en muchos elementos claves del lenguaje y demás, siendo cada una distinta de la otra completamente, pero sobre todo para esta idea de la época que estoy intentando transmitir aquí en este vídeo, es decir, de cómo una época marca películas y cómo cada época, cada era, cada década tiene que encontrar su propio camino para abordar los géneros, cosa que creo que se está haciendo torpemente en nuestra actualidad en lo que es la producción comercial. Porque hay otro tema que abordar con El Exorcista que es clave, y es que El Exorcista es una película capital desde el punto de vista de historia del cine, porque marca un cambio de tendencia en la explotación cinematográfica, en cómo se distribuían las copias de cada estreno en el mercado estadounidense, lo cual se va a extender evidentemente después al resto de los mercados, y en hasta qué punto se empieza a forjar esta especie de era de blockbuster en la que posteriormente hemos vivido, y que yo no sé si ahora está tocando a su fin o no, creo que es prematuro enterrarla, pero sí creo que de alguna manera está en un punto de cambio de ciclo. Lo que conocemos como blockbuster, las grandes superproducciones, los éxitos y tal. Porque hay cierto cansancio en la fórmula. Y éxitos como Barbie, y éxitos como Oppenheimer, que si te fijas, Oppenheimer es el anti-blockbuster en cuanto a su contenido, su desarrollo, es una película con mucho diálogo, es una película con mucho plano contra plano, es una película, es casi el anti-blockbuster, pero está revestida de la capa del blockbuster, y está todo el fenómeno de Barbenheimer y todo esto, ¿no? Entonces, creo que son síntomas de que estamos en un punto de giro de lo que es el blockbuster tal como lo conocemos. Pero eso es otro asunto. En cualquier caso, cuando hablamos del Exorcista estamos hablando de una era de blockbuster que es el prólogo al blockbuster, que se va a detonar después definitivamente con Tiburón y con La Guerra de las Galaxias. Pero en este momento, en el momento del Exorcista, digamos que es el prólogo hacia arriba de lo que va a ser el blockbuster. Y entonces se convierte en una película fenómeno de su época, siguiendo claves que la van a imponer como uno de los títulos esenciales para explicar qué le pasa a la industria del cine en esos momentos, ¿no? Cómo están cambiando muchas cosas. Y a partir de ahí, pues a partir de ahí hay otra serie de componentes. Otra serie de componentes interesantes, que se han intentado replicar con posterioridad, pero que ya no funcionan con tanta frescura, porque no solo porque ya se hizo, sino porque es otra época en la que vivimos. En El Exorcista se dan cita, primero se da cita a un concepto del terror, que tuvo mucho impacto en los años 70, que en cierto modo venía sembrado con algunas películas en los 60, pero que sobre todo tiene mucho impacto en los años en los años 70, que es lo que podríamos llamar el miedo hospitalario, el miedo a las enfermedades y demás, porque si te das cuenta, para mucha gente lo más inquietante de las secuencias en la actualidad, lo más inquietante del Exorcista no es tanto la manifestación de la posesión demoníaca propiamente dicha, sino
ese procedimiento de a mi hija le pasa algo raro, la llevo al médico y los médicos le hacen toda una batería de pruebas y acaban mandándome a que consulte a un exorcista. Es decir, es el miedo a la enfermedad, es el miedo a las pruebas clínicas, es el miedo, si te das cuenta hay una parte bastante inquietante que cuando proyectamos la película en las clases y tal, pues a mucha gente es la que más le echa para atrás, que es la parte en la que la niña está siendo objeto de una serie de pruebas, que está contada por William Friedkin con una gran astucia, como si fuera una especie de procedimiento casi de tortura inquisitorial, de interrogatorio, etcétera, ¿no? La madre está arriba, viendo cómo le practican ese, llamémoslo, primer exorcismo a su hija, que es el exorcismo médico, por decirlo así, para identificar y extirpar el mal que la aqueja. Y esa mirada de la madre, que es la mirada a través de la cual nosotros estamos viendo lo que le pasa a la niña, se desdobla en la mirada de alguna manera de la propia niña, y no por subjetivo, no por plano subjetivo. Friedkin es muy inteligente en esto, no acude a una herramienta obvia, no, sino que lo hace mostrándonos al personaje, mostrándonos la mirada del personaje de la madre, de Ellen Burstyn, y mostrándonos la mirada del personaje de Regan, no con subjetivo. Y entonces estamos viendo y sufriendo, por un lado, como en la madre, lo que le están haciendo a su hija, y al mismo tiempo estamos viendo y sufriendo desde el punto de vista de la propia hija todo ese procedimiento al que está siendo sometida de pruebas médicas. Y ese es un miedo cotidiano, es un miedo perfectamente posible. Aquí no estamos hablando de que de repente te visita una entidad demoníaca y te posee y tal, no. Aquí estamos hablando de algo perfectamente posible, perfectamente y lamentablemente cotidiano, que en un momento u otro bueno, lamentablemente o no, porque ese tipo de pruebas son las que te identifican una enfermedad y te pueden salvar el cuello, las cosas como son. Pero imponen ese miedo, ¿no?, al proceso médico, ¿no?, que todos experimentamos, ese olorcito cuando entras en el hospital sobre todo en el hospital para hacerte unas pruebas, ese olorcito a química aséptica, ¿no?, que se te mete en la nariz y te llega hasta el cerebro y te pega un susto de narices, porque sinceramente cualquiera que se vaya a hacer unas pruebas está inquieto, muchas veces no tanto por la prueba en sí, que a veces también, si puede ser dolorosa, si puede ser molesta, sino por las consecuencias de esa prueba, cuando te dan el diagnóstico. O sea, a todos nos afecta esto de una manera u otra, en mayor o menor grado, pero ese terror cotidiano que también supo retratar William Friedkin en la película, se podría decir, es una antesala, es un prólogo, es una preparación, sí, pero es una preparación perfecta, porque forma parte de nuestro entorno, de nuestra realidad. Eso hacía el cine de los 70, meternos en una realidad. Nosotros no éramos Travis en Taxi Driver, pero la manera en la que estaba contada la realidad de Taxi Driver por Martin Scorsese hacía que tuviéramos una especial facilidad como espectadores y espectadoras para meternos en esa realidad y formar parte de ella. Y eso es lo que consigue William Friedkin con este anticipo del exorcismo médico, llamémoslo así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos decir, ¿cómo juega el exorcista? El exorcista juega de una manera muy inteligente, porque ese terror se queda clavado en la mente del espectador porque forma parte de nuestra realidad. Y entonces ese se te queda tatuado durante toda la proyección. De manera que cuando llegamos a la parte más fantástica, la parte más, si se quiere, propia de la fantasía, del horror, de lo grotesco, de los vómitos, de la cabeza que da vueltas, de la niña que vomita, todo esto se convierte en algo mucho más sólido como herramienta de inquietud, porque está sembrado sobre ese sustrato de esa realidad de las pruebas médicas a las que hemos sido sometidos con la protagonista y con la madre de la protagonista. Entonces, el miedo se te pega, por decirlo así, y ya no te lo quitas de encima en toda la proyección. Y tiene una componente interesante. Cuando llega el miedo sobrenatural, ejerce cierto tipo de atractivo morboso en nosotros. ¿Por qué? Porque nos libera de ese miedo real.
nos lleva a la parte fantástica, y es un miedo que al mismo tiempo resulta inquietante por lo que estamos viendo y demás, pero al mismo tiempo lo abrazamos totalmente porque es un mecanismo de liberación del miedo que nos ha metido William Friedkin con las secuencias del procedimiento médico que vimos antes. Esto por lo que se refiere a Regan y a su madre. Después tenemos la otra capa de narrativa que hay en la película, que es el miedo, es el tema central para mí de la película, que es hay una desconfianza frente a frente al sistema y a las figuras que representan el sistema. Y este es un tema que recorre todo el cine de los años 70. Es un tema que nos vamos a reencontrar, por ejemplo en Spielberg, sin ir mucho más lejos. En Spielberg nos lo vamos a reencontrar en Tiburón, con ese sheriff que es más bien infantiloide y que no resuelve demasiado, y que es el propio protagonista el que de alguna manera está haciendo un proceso de madurez a lo largo de... pero no es una figura de autoridad que dice, cuidado, aquí ha llegado el sheriff. Aquí se van a solucionar las cosas. Ha llegado la autoridad, no. Las figuras de autoridad, y esto es un eco de lo que pasó en Estados Unidos en los años 60, pero también de lo que está pasando en toda la sociedad occidental en los años 60 y 70, una desconfianza hacia las figuras de autoridad. Los médicos, que no solucionan el problema en El Exorcista, los sacerdotes, que tienen graves y serios problemas de fe y que están divididos por la mitad. El padre Carras está partido por la mitad. Por un lado, es un científico, o forma parte del estamento científico, como psiquiatra, etcétera, y después, por otra parte, forma parte del estamento religioso como sacerdote. Y claro, una cosa choca con la otra. Y en medio de esa lucha está su madre, la figura de su madre, al cual pues lo poco que gana, o sea, el sueldo limitado que gana como sacerdote lo podría multiplicar y ganar mucho más y darle mejor atención a su madre si se hubiera decantado por ser científico. Pero en realidad él tiene el peso de la culpa por la muerte de su madre, por no estar con su madre, etcétera, etcétera. Otra vez lo mismo que antes con el exorcismo médico. Es decir, ese problema de fe que tiene el padre Carras como sacerdote no es un problema de fe que tengamos que tener todo el público porque no somos sacerdotes. Pero la mayoría vemos envejecer a nuestros mayores, a nuestros padres, nuestros abuelos, y la mayoría vemos ese procedimiento de llegada de la decadencia del ser humano. La mayoría vemos en ese procedimiento algo que nos tiene que llegar a nosotros, y la mayoría tenemos un punto de culpa por no dedicar el tiempo suficiente a nuestros ancianos, a nuestros padres y demás. Y eso vuelve a afectarnos a todos, vuelve a ser algo del mundo real, en lo cual Friedkin introduce la clave de lo fantástico, la clave del tema demoníaco, la clave de la posesión. Nuevamente, la misma estrategia que se aplica en el caso de Regan, se aplica al padre Carras. Lo cotidiano se nos queda tatuado en la cabeza cuando ocurre todo lo que viene después. A Carras, William Friedkin nos lo va a definir durante toda la película, pues por ejemplo a través de la luz y a través de las miradas. Cómo Carras ve a esa actriz que le gusta mucho y tiene ese instinto perfectamente humano de, vamos a llamarlo, atracción sexual o de belleza y tal, en cualquier caso una atracción visceral hacia esa figura icónica de la televisión, el cine y demás, que es la madre de Regan. Y porque están rodando una película ahí cuando se encuentra al principio él con ella. Y después está esa otra parte en la cual cuando él hace la investigación desde el primer momento, incluso antes de empezar la investigación sobre lo que le está pasando a Regan, se nos presenta a Carras en un entorno muy poco, a ver, desde el punto de vista actual, no. Desde la manera en que manejamos las cosas en nuestra época, no. Pero en aquel momento, y estamos hablando de una película de 1973, presentar a un sacerdote en un bar atestado de gente, llevando 2 jarrotes de cerveza para hablar con su colega, pues hombre, está claro que marca una tendencia, ¿no? Te está diciendo que ese personaje
no es, digamos, lo que tú esperas o lo que habitualmente te facilitaba o te servía la pantalla grande sobre sacerdotes. El William Friedkin rompedor está propiciando este tipo de juego, ¿no? Ojo que esta secuencia en el bar tiene mucho punto en común, esta secuencia de presentación de Carras en el bar tiene mucho punto en común, en mi opinión, con el procedimiento que aplicó a otra secuencia clave de French Connection, que es el momento en el que el personaje de Jim Hackman, Popeye Doyle, entra en una discoteca y cómo utiliza el sonido. Ahí utilizó muy bien en la película el sonido que aparece y desaparece, mostrándote lo que está dentro de la cabeza de Popeye Doyle. Cuando se queda fichando al gángster este que está por allí y tal, y el tío se da cuenta que están haciendo un trapicheo y tal, y ya a partir de ahí se engancha. Eso en French Connection. Y aquí vuelve a utilizar ese recurso de lo cotidiano, de sumergirnos en una realidad cotidiana, en un entorno cotidiano, como puede ser una discoteca o un bar atestado de gente, la cerveza y tal y cual, para que el personaje de Carras exponga al público algo muy serio que le está pasando, lo cual le da mayor fuerza y mayor verosimilitud. Estoy marcando todo esto para que veas cómo no es el terror, y quizás ese es el error que ha habido en muchos directores que han querido, y películas que han querido replicar, directores y directoras, más directores que directoras, las cosas como son, que han querido replicar el código del Exorcista. Y es que en el Exorcista la clave no es el horror, sino cómo se edifica el horror en base a lo cotidiano. Es decir, cómo lo cotidiano entra en el horror, en vez de entrar el horror en lo cotidiano, que es lo que suele ocurrir en el género. Bien, Friedkin hizo el camino al revés. Entonces, igual que hizo con French Connection, es decir, que lo cotidiano entra en lo policíaco en lugar de entrar en lo policíaco en lo cotidiano. Este meter lo cotidiano como huella, como tatuaje psicológico para el espectador en el horror, permite que en esta secuencia del bar el padre Carras exponga a su compañero que tiene problemas de fe. ¿Y cómo se hace esto? Lo vamos a tener siempre en sombra. No le da la luz a ese en los ojos, en la cara, o si le da la mitad. Y cuando está investigando el caso de Reagan, con las cintas y demás, siempre la lámpara que tiene la va a tener siempre por debajo casi de sus ojos, de manera que la luz de la lámpara le da los documentos que esté consultando o lo que sea, pero su rostro siempre está en sombras. Es un hombre que está en sombra, y es una materialización de las dudas que arrastra el público, los espectadores y espectadoras en ese momento que van al cine. Respecto a lo que está ocurriendo a su alrededor, respecto a la desconfianza de las autoridades, respecto a cómo las figuras de autoridad se pueden convertir en algo antagonista en lugar de una resolución, una solución, una manera de solucionar los problemas y demás. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos va a vivir el Watergate, hay que tener en cuenta que Estados Unidos viene de la época de los magnicidios, que está inmersa en Vietnam, el país está inmerso en la guerra de Vietnam, una serie de circunstancias que están dando a luz estas pesadillas, que si te das cuenta, bueno, sobre todo El Exorcista es una pesadilla eminentemente urbanita. Esto es otra característica curiosa, como muchas de las películas que intentan replicar El Exorcista, en mi opinión, olvidan que esta es una pesadilla eminentemente urbanita. Fíjate en cómo estas dudas sobre las instituciones y demás se materializa en la pantalla con esa especie de obscenidad que acaba manchando pues las estatuas de vírgenes, las figuras de Jesucristo, etcétera, ¿no? Entonces, el caso es que teniendo en cuenta estos condicionantes sociales, pero también la manera en la que Friedkin elabora su fábula de terror urbanita, muchas de estas películas que intentan replicarla, después lo primero que hacen es largarse al exterior. Entonces se van por el territorio del Resplandor, que es lo contrario del Exorcista. El Exorcista tiene un plano al principio, cuando venimos, bueno, yo te recomiendo que veas la versión extendida, que tiene un amplio prólogo protagonizado por el Max von Sydow, por el padre Merrin, que es el exorcista del título, en la excavación arqueológica y tal, y que es buenísimo, y que no estaba completo en la película que se estrenó comercialmente, ¿no?
Pero después de ese prólogo hay una especie de elipsis de esas excavaciones, tanto temporal como geográfica, la elipsis, y te meten en territorio, en la ciudad. Y lo que vemos en esa ciudad es una farola, la célebre farola, la calle, la casa donde se va a producir todo el fenómeno de posesión y demás. Y lo primero que vemos es hay un movimiento, creo recordar, de grúa. Lo primero que vemos es una pareja de novios, que va caminando por la calle y se aleja hacia punto de fuga. Y esa es la cotidianidad. Es una calle. Bien, lo que vas a tener en lugar de eso en El Resplandor es ese coche que va progresando hacia las montañas, que es un tipo de arranque de historia más próxima, por ejemplo, a un clásico del cine de terror como es Nosferatu de Murnau, dentro de la ola de los ecos del expresionismo alemán. Nosferatu de Murnau, con esa imagen de la montaña que es el vampiro, etcétera, la amenaza y todo esto. Y aquí en el Resplandor pasa eso, es decir, te vas hacia la montaña, te vas fuera de la ciudad, a lo rural. Esto lo copian muchas películas posteriores, con esos planos cenitales, incluso esos planos de dron, siguiendo el coche por la carretera, que eso lo vemos 40 millones de veces. Yo cada vez que veo ese plano digo, hombre, cambiemos el recurso visual ya, ¿no? Pero bueno, pero fíjate cómo en El Exorcista es un entorno totalmente urbanita, totalmente cotidiano de una gran ciudad. Cómo hay esos planos casi de reportaje de principio, con ella interpretando, con el tema de los actores y el rodaje y todo esto. Todo eso es lo que cuece esta pesadilla. La imagen de la madre que se le aparece saliendo del metro, como si el metro testimoniara esa salida del infierno al padre Carras, esa imagen es impagable. Esa imagen está hablando de esas pesadillas urbanitas, que van a estar en Sérpico, por ejemplo, en otros clásicos, que van a estar en Taxi Driver, que están esparcidas por toda la filmografía de los años 70, ¿no? Y que forman parte de los códigos del armazón, de los andamios de ese cine, de la década prodigiosa de cine que fueron los años 70 del pasado siglo. Entonces, como ves, este código de la realidad incursionando en el terror, jugando a contracorriente con lo que era habitual en el género de terror, donde lo que ocurre es que el caos incursiona en la cotidianidad, es decir, lo fantástico, lo irreal incursiona, lo imprevisible incursiona en lo previsible, incursiona en lo cotidiano, incursiona en la realidad. Esto va en sentido contrario y a partir de ahí pues se elabora una pesadilla que por eso se mantiene tan joven en los elementos básicos. Que después cuando vemos a la niña que le empieza a dar vueltas la cabeza y tal, incluso nos podemos sonreír desde la actualidad. Pero que en el momento del estreno no se sonreía nadie, o sea, estaba todo el mundo aterrorizado. Y hoy pues nos podemos sonreír en plan escéptico, cínico y decir, mira, distanciador, ¿no? Pero la realidad es que la huella del tatuaje del miedo, del exorcismo clínico, vamos a decirlo así, el exorcismo médico, y la huella de los conflictos que tiene el padre Carras con el cuidado de su madre y con su problema de fe, quedan ahí impresos. Y esas imágenes que están maltratadas, son víctimas de la obscenidad, eso también queda aquí impreso, es decir, porque eso son posibilidades reales. Eso sí forma parte de una realidad sólida a nuestro alrededor. Otro tema, claro, ¿cuál es el tema del exorcista? Pues hombre, el exorcista puede tener dos capas de interpretación. Por un lado es la lucha del bien contra el mal, por otro lado tenemos también dentro de esa lucha del bien contra el mal el tema de la responsabilidad de Carras, tenemos el tema del sacrificio y tenemos el tema de lo que para mí es una doble hélice, un doble giro de la tuerca en el desenlace, donde Carras recupera su fe y cuando recupera su fe, para mí, en mi interpretación, realiza el máximo sacrificio, que consiste precisamente no en llamar al ente diabólico para que deje a la niña y entre en él, sino en suicidarse. Es un pecado mortal. Condenarse al infierno, de alguna manera, tirándose por esas escaleras, ¿no? Esas escaleras claves, ¿no? Que además van hacia abajo, infierno, etc. Ese supremo sacrificio de Carras, en el momento
clave en el que recupera plenamente su fe. Eso le da, para mí le da al personaje una clave épica. Claro, si lo vemos desde el punto de vista cínico actual, decimos, no, lo que ha pasado es que, claro, él se ha sacrificado, pero el diablo ha entrado en él y entonces él muere condenado y maldito, pero no es porque creyera, es porque tal. Bueno, podemos verlo con todo el nihilismo que os guste. Ya sabéis lo que decía Nietzsche. Hay ¿cómo era? Creo que la película se titulaba Si hoy es martes, esto es Bélgica. Y era algo así como una comedia o algo así, ¿no? Y recuerdo una frase muy buena que leí ahí en la película que me hizo mucha gracia, que se me quedó grabada. Y era una frase era una pintada donde ponía Dios ha muerto, Nietzsche. Y después había una pintada que ponía abajo Nietzsche ha muerto, Dios. Pues está claro, ¿no? Aquí cada uno puede creer en lo que quiera, ¿eh? Pero para mí el gran momento épico es ese en el que un sacerdote en crisis de fe recupera su fe y justo en el momento en que recupera su fe se sacrifica a irse de cabeza al infierno, nunca mejor dicho, suicidándose para de alguna manera evitar que el demonio esté en la inocencia, en la cría de la niña. Pero claro, esa vamos a llamarlo infestación de la niña, de la entidad diabólica, en realidad te está hablando de un tema real, que es el miedo de la madre, de una madre que no conoce a su hija, que no conoce lo que está sufriendo su hija. Eso está expresado en un plano. Hay que ver cómo trabaja Friedkin en interiores en esta película. Y ese es uno de los paralelos que yo les marco mucho a mis alumnos. El trabajo con el interior y con el decorado en El Exorcista y el trabajo con el interior y con el decorado en El Resplandor. Son completamente distintos, pero están trabajando sobre una base sólida, conceptual, muy similar. La escalera es clave en El Exorcista. Y hay un plano de la madre hablando con el padre ausente. La madre está moviéndose, hablando por teléfono a un lado y otro de la puerta, y la cámara nos recorre, nos lleva hacia la niña, como la niña está escuchando, separada por el abismo de la escalera de la madre, y de repente la cámara sigue a la niña. Vemos que pasa por delante de la foto del padre ausente, y nos cuenta, con solo ese movimiento de cámara, el abismo que separa a la madre de la niña de la madre, cómo la madre no está enterada, no está informada de qué le está pasando a su hija, y al mismo tiempo la soledad que tiene esta cría y por qué eso la hace vulnerable a través de esa ausencia del padre, del conflicto padre-madre y demás. Ese juego de cámara, cómo te define todo sin un solo subrayado de diálogo, esa fluidez que tenía el cine de los 70, también hay que decirlo, está articulada sobre esa idea de la escalera, donde después vamos a ver cómo la madre, hay un plano en que la madre le da la cruz, le quiere devolver la cruz a este mayordomo que tiene allí en la casa y demás, y curiosamente la cruz queda suspendida de ese abismo que es la escalera, y muy importante, qué pasa con Carras y con Merrin en la escalera, donde la escalera creo que es el momento de confesionario, es el momento en que los dos sacerdotes se confiesan de alguna manera. La escalera se convierte en un confesionario y después pasa lo que pasa. Entonces esa idea, ese uso de la escalera, ese trabajo con los interiores, ese movimiento, ese jugar con esos movimientos de cámara, algo que también el gran rey de trabajo en interiores para mí, en clave de lo inquietante y del terror, sin duda es Roman Polanski. Por supuesto también Kubrick en El Resplandor y tal, pero es que Polanski tiene una serie de películas, por ejemplo, revísate si puedes Repulsión, de Polanski, pero también tiene La Semilla del Diablo, que es un antecedente también de todo esto que estamos hablando con El Exorcista. También te recomiendo si no lo has visto, Hugo. Pero bueno, en cualquier caso, ese juego, esa separación. ¿Qué está pasando con la niña? Pues que la niña está entrando en la adolescencia. Está saliendo de la infancia, está entrando en la adolescencia. Y eso es una situación inquietante para la madre. De ahí todo ese desbordamiento sexual, de vocabulario sexual, que expresa la niña constantemente y que forma parte de esa especie de parafernalia circense de lo diabólico en la historia, pero que en realidad de lo que está hablando es de la llegada de esa adolescencia y de cómo de alguna manera la niña está cambiando a otra cosa que no es una niña, ¿no? Y que es una mujer y que tiene pues otro tipo de pulsiones y que se van expresando en la película de una manera muy subterránea y tal. Y bueno, con todo este paisaje es con lo que William Friedkin construye una película impecable, pero una obra maestra del cine de terror, pero que lo es también por su habilidad y por su talento como director,
y porque estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado y haciendo la estrategia adecuada de abordaje de los géneros. Entonces, digamos que cada era, cada época produce un tipo de cine con sus inquietudes y sus miedos y sus ambiciones y sus esperanzas y sus ilusiones y sus lados oscuros y sus lados luminosos. Y ocurre que es que la década de los 70 pues tenía para mí una cualidad que incluso tiene El Exorcista, que parece que es una película que cierra un poco en pesimismo negativo, pues el sacrificio del héroe entre comillas, o mejor dicho del antihéroe, pero que en realidad propicia un mensaje en cierto modo también optimista en cuanto a la capacidad humana para sacrificarse por el prójimo hasta el extremo. ¿Cómo somos capaces de hacer mucho daño, pero también tenemos en nuestro interior el potencial de hacer el bien supremo, el sacrificio supremo? Creo que eso era un mensaje de optimismo que de alguna manera caracterizaba todo el cine de los 70, donde te hablaban de pesadillas urbanas. Sérpico es una pesadilla urbana, Taxi Driver es una pesadilla urbana, y no acaban bien, pero tú salías del cine con un cierto aliento, acompañado por un cierto aliento de optimismo, es decir, la vida es dura, la vida da problemas, la vida es difícil, la vida produce terror, pero hay que pelearla. Y lamentablemente creo que hoy en día eso no es lo que aportan la mayor parte de las producciones que intentan seguir la estela de muchos de estos éxitos de los 70, replicándolos, haciendo remakes y demás. Creo que eso es lo realmente importante en el cine. Cuando tú acabas de ver una película, Cowboy de Medianoche, otra videocrítica reciente. Cuando tú acabas de ver una película, pues tienes que llevarte un equipaje en positivo, aunque sea desde un punto de vista cínico de la realidad. Grandes películas de carácter eminentemente trágico tienen un talante positivo en su cierre, para el espectador, no dentro de la historia, pero sí para el espectador. Y ese talante positivo es: la vida es dura, tío, tía, pero hay que pelearla. Y ya está. Y lo que nos hace grande es pelearla. Eso es lo que creo que nos daba el cine de los 70, incluso con sus cierres en negativo o sus cierres pesimistas. El cine de William Friedkin jugaba mucho con el pesimismo, mucho, pero no creo que fuera un cine pesimista. Creo que era un cine que partía del pesimismo para decir: esto es, pero esto no puede ser, hay que cambiarlo, vamos a cambiarlo, hay que pelear por cambiarlo. Y creo que ahí entramos en otra dinámica, ¿no? Pero bueno, yo creo que te he explicado un poco esto. Por supuesto, dentro del papel que tiene el Exorcista dentro del género de terror, es que es la película que detona, como película fenómeno y con el éxito arrollador que tuvo, detona en los estudios, en los grandes estudios, esa especie de explosivo de decir: cuidado, este cine de terror, que lo ha explorado Roman Polanski ya a finales de los 60 en La Semilla del Diablo, este cine de terror puede ser un blockbuster, puede ser un fenómeno, un éxito taquillero. Blockbuster no, hemos dicho esto en el prólogo, pero puede ser un éxito taquillero arrollador. Se empezaron a producir muchas películas posteriormente de clones del Exorcista y tal en todas partes, pero lo que ha pasado ahí es que los grandes estudios han dicho: cuidado, el terror puede ser comercial. Entonces se produce un desembarco de los grandes estudios en el género de terror, algunas veces con mejor o con peor fortuna, pero digamos que eso también va a cambiar un poco el género, ¿no? Y después otro tema interesante del Exorcista, Hugo, es, a ver, yo para leer esta crítica, incluso para preparar las clases, me he leído la novela El Exorcista como 3 o 4 veces, de William Peter Blatty. Es muy interesante lo que puso y lo que quitó William Friedkin, la versión de William Friedkin a la novela, porque hay que decir que es importante que vale, está William Friedkin, pero el guion es de William Peter Blatty, con lo cual el que quita y pone no es solo William Friedkin, es William Peter Blatty, que es el propio autor de la novela.
Y lo que puso y quitó William Friedkin, lo que puso y quitó William Peter Blatty para la versión cinematográfica es muy interesante, porque una de las cosas que se dejaron aparcadas al margen es toda esa investigación que hace el policía de ese mayordomo alemán con pasado oscuro y con presente con incógnita que se plantea en la novela, y que era un desvío que hubiera distraído al espectador de lo que era el nudo central del Exorcista. O sea que muy bien eliminado esa parte de la novela para adaptarlo a este otro medio que es el cinematográfico, ¿no? Esto ocurre también incluso en Oppenheimer. Hay toda una galería de temas que no están, que están en la biografía en la que se basa Oppenheimer y no están en la película, porque no pueden estar, algunos por tiempo y otros en algún momento igual me pongo a hablar de ello en algún artículo y tal, ya veremos. Pero es muy interesante comparar las dos cosas. Y lo mismo que pasa en Tiburón. En Tiburón también se produjo esa poda de elementos que podían distraer al público y que derivaban hacia otro lado, que están muy coherentes en la novela, pero que sobran en la versión cinematográfica. Se hizo en Blade Runner también, con el tema del mesmerismo, de la religión esta de Mesmer, de la novela original de Philip Dick, que no está en la película, en Blade Runner, y no tiene por qué estar, pero que sí estaba en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy interesante el proceso de adaptación, y en ese papel de policía que interpreta Lee Jacob, la presentación de ese policía es genial, cuando está el tío leyendo el periódico y está el otro, el sacerdote, corriendo en círculos, está completamente encerrado en su dilema, y está el otro leyendo el periódico con una construcción visual en diagonal, con las gradas de ese estadio de universidad en la que hace ejercicio el padre Carras, y es un personaje muy interesante, muy enigmático, el que te plantea en la película el policía interpretado por Lee Jacob, porque es un tipo que se inventa películas, que se inventa repartos de películas, porque es un tipo que está profundamente solo, y eso subraya ese tema de la soledad que afecta también a Reagan de alguna forma. Es un tipo que invita a la gente a ir con él al cine y es capaz de inventarse todo un reparto, y como si no son invitaciones reales, y él ya sabe que se las van a rechazar de alguna forma, o por lo menos esa es mi interpretación. Pero en cualquier caso, el policía forma parte de este puzzle de personajes de supuesta autoridad que no resuelven nada en la película y que estaba tan metido en el cine de los 70. Bueno, yo creo que puedo dejar aquí la videocrítica. Hugo, gracias por pedirla, ha sido un placer volver a ver El Exorcista y reencontrarme con esta película, y gracias por tu paciencia. Y lamentablemente pues ha llegado la crítica cuando estamos viviendo todavía el momento de la muerte reciente de su director, de William Friedkin. Hay un artículo también en las páginas de la web de Acción Cine sobre el director. Y bueno, nos vemos en otra, como digo siempre. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.